Hoy quiero compartir una palabra que espero despierte en nosotros algo especial. Siempre la palabra despierta cosas especiales en nosotros. Luis, qué bueno verte, hermano. Dios te bendiga. Es que a Luis lo sigo yo en Instagram y siempre está haciendo cosas hermosas con el arte que él tiene y qué bueno verte. Y entonces le decía esto porque todos nosotros, mis amados hermanos, somos llamados con un propósito. Y dice un pensador cristiano que todos nosotros, déjeme leerlo porque lo quiero decir correctamente, dice él: hay dos grandes días en la vida de todos. El primer gran día es el día que naciste, si no, no lo celebrarías cada año, ¿verdad? Y el segundo gran día es el día que descubres para qué. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo hermoso? Que cuando estás en Cristo, tú descubres para qué naciste a través de la palabra de Dios. Y eso es algo que yo quiero caminar en eso hoy en la palabra. Y hay un libro, en estas semanas hemos estado viendo libros que a lo mejor, si usted tiene Biblia, a lo mejor tienen sus hojas pegadas porque nunca pasa por ahí. Pero esto es como, sabe, hace un tiempo un pastor me invitó a predicar en un retiro. Y yo me acuerdo que puse el Waze, él me dio por dónde era la cosa, y yo puse el Waze. Y yo empecé a meterme y el Waze no sabía ni por dónde iba. Él era el que estaba perdido, yo lo estaba llevando a Waze. Cuando terminé de llegar al lugar, Waze me puso una medallita y me dijo: te felicitamos, has descubierto una nueva calle. Y a veces nos pasa eso, que cuando vemos algunos libros de la Biblia descubrimos cosas nuevas. Y Dios tiene propósito cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. Quise llamar, no se imagina cuántas veces le cambié el título a este mensaje, y por ahora se llama Estudia duro, no a medias. Porque para estudiar la Biblia, mis amados hermanos, no es solo leerla por leerla. No vaya a la Biblia solo por salir del paso. Vaya y estudie con un propósito de saber qué es lo que Dios tiene para usted, de saber qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Y vamos a ver en el libro de Esdras. Este es un libro que está por allá, antes de Job, antes de Esther, antes de Nehemías. Sí, se recuerda que vimos el libro de Nehemías hace unas semanas atrás. Y vamos a ver en el capítulo número 7, déjeme ver qué versículo es. Versículo 10. Dice: porque Esdras, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Con todo nuestro corazón nos disponemos para que el día de hoy, Señor, esta palabra haya lugar en este corazón, Señor, y nos impulse para el propósito que tú la estás enviando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues le decía que aquí hay unos elementos interesantes que Dios llamó a Esdras. Esdras era un sacerdote de Israel, y ese era su principal papel. Él servía en el templo para ser un maestro de la ley, un escriba, y como tal tenía que estudiar constantemente. Pero no lo hacía a medias, lo hacía de verdad. Dice que propuso o preparó su corazón para escudriñar la ley,
para hacerlo de verdad con fuerza, con ánimo. Y entonces él se preparó para su llamado estudiando mucho. Y esto, cuando estaba leyendo eso, me recordó el tiempo cuando el Señor nos llamó al ministerio. Yo recuerdo que estaba 1 año de casado, y un día el Señor, a través de mi pastor, hizo un llamado. Y recuerdo que después de ese mensaje, yo fui con el pastor y le dije: pastor, yo creo que Dios me está llamando al ministerio. Y él me hizo algunas preguntas. Y entonces me dijo: bueno, yo creí que me iba a decir: bueno, hermano, entonces preséntese mañana que usted empieza a trabajar aquí en la iglesia. Pero no, me dijo: bueno, entonces vamos a esperar que el Señor siga confirmando este llamado. Por ahora, deje que el Señor lo prepare. Y yo dije: ok. Yo no me imaginaba la escuelita a la que iba a entrar, porque en esa te inscribe Dios. Él paga la matrícula y Él paga la mensualidad. y eso es casi como meterte a un campo de entrenamiento de estos de Grupo Delta y Macho de Monte y todo junto, hermano. O sea, lince y toda la cosa, o sea, una locura aquello. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que Dios comienza a prepararte hasta que llega el día en que te envía. Y esto fue lo que hizo este hombre, Esdras. Él se preparó con todo su corazón para enseñarle a Israel, sabiendo que ese era su trabajo y que él quería enseñarle la palabra. Y ese día llegó cuando, con el muro reconstruido de Jerusalén, como diríamos, como telón de fondo, ¿verdad? Cuando todo aquello estaba construido, él alzó su voz para enseñar las escrituras a la nación. Y esto es interesante porque vamos a verlo ahora. Hubo varios retornos de judíos desde Babilonia hacia Israel. Y en esos retornos sucedieron varias cosas. A veces uno no lo ve por leer a la carrera, por no escudriñar, no ve que hubo varios retornos con varios líderes de Israel hacia Jerusalén. Y en uno de esas, Esdras dice que él regresó y le enseñó a la nación entera la palabra y los llamó a la obediencia. Y entonces este momento en que todo aquello que él había aprendido, hermanos, comenzó a brillar en las mentes y en los corazones de la gente que lo oía. Esto fue algo maravilloso. O sea, cuando yo leo esto me emociono mucho porque veo cómo Dios usó aquel tiempo de esfuerzo en que él estudió, en el que él trabajó, y él se desveló seguramente porque de día él cumplía con sus labores sacerdotales, pero había un momento en que él agarraba su lamparita de aceite para escudriñar la ley y aprender, sin saber que más tarde Dios lo iba a usar para enseñarle esta palabra a sus hermanos. Entonces, Esdras estaba haciendo aquello para lo que había nacido. Él descubrió para qué había nacido. El ejemplo de Esdras nos demuestra los poderosos resultados que tiene combinar el estudio de las Escrituras con el llamado de Dios. Quizá tu llamado, como estaba contando ahora a Anel, imagínate, él está hablando con esta persona en una reunión y de repente se encuentran hablando del Señor. Entonces tú te das cuenta que ese estudio de la palabra que has hecho a lo mejor en privado te funciona para poder conducir a alguien a los pies de Cristo de una manera efectiva, no hablando bobadas, no hablando pensamientos. Ay, no, yo vi una película en la que no, tú usas la palabra de Dios para conducir a alguien a los pies de Cristo. Para eso es el estudio que haces de la palabra de Dios. Entonces, vamos a echar un vistazo muy de cerca de la vida de Esdras como modelo para nuestro propio caminar con Dios. Fíjate que estudiar las Escrituras es como buscar oro. Sí, la gente en estos días leía un libro sobre
cuando los españoles llegaron a estas tierras, que esta fue uno de los primeros territorios continentales que visitaron, les habían dicho que aquí había oro, que las montañas eran de oro, que aquí uno metía ¿cómo se dice? Los casos de metal entre los ríos y sacaba piedras de oro. Entonces voy a imaginar los pensamientos que traía la gente, ¿no? Y donde vinieron y vieron que solo sacaban piedras, se decepcionaron. Entonces, pero hacer eso lleva su trabajo. Hay gente que se dedica a eso y sí, de verdad, si hay montañas de oro cerca, obviamente van a encontrar oro en los ríos cercanos. Pero eso lleva su trabajo. Hace unos años, no recuerdo a quién se lo compartía en estos días, estaba leyendo el libro del pastor Andy Stanley, un libro que se llama Bioingeniería, y él comentaba que un día estaban con sus sobrinos. Usted sabe que sobre todo los pastores norteamericanos, especialmente los bautistas, tienen muchos hijos, ¿sí? Nosotros deberíamos hacer lo mismo, no tener miedo de tener solo 2, 3, sino unos 6, 7, 8, una cosa así. Bueno, ellos acostumbran eso, ¿verdad? Tener un montón, hermano. Usted se junta en la familia y hay 400 niños corriendo por ahí. O sea, es una locura aquello, ¿verdad? Bueno, pues imagínese usted una familia, se juntan 2 y hay 8 niños corriendo, ¿verdad? 4 de cada uno, ya es un ejército, es una locura. Yo pienso cómo harán para darles de comer, pero bueno, un gentío. La cosa es que imagínense tenerlos en la casa, corriendo para arriba, para abajo. Entonces viene el tío y dice, vamos a hacer un concurso, porque estaban en la playa. Y le dio ¿cómo se llama? Una cubetita a cada uno y le dijo, el que me traiga más dientes de tiburón, le voy a dar un premio. Y este pastor Stanley le dice, cuando ya los niños se fueron, dice, oye, tú sí eres malvado. Tú sabes que no hay dientes de tiburón. Y dice, claro que hay. Lo que pasa es que tú nunca los has buscado. Pero cuando tú los buscas, los encuentras. Tú vas a ver cuando regresen. Y de verdad, como a las 2 horas regresaron los niños y casi todos traían hasta la mitad de la cubetita llena de dientes de tiburón. Porque tú jamás estás pensando, voy a ir a buscar dientes de tiburón a la orilla del mar. ¿Cierto? Uno va a buscar ¿qué? Conchitas. ¿Sí? Las más bonitas. Pero nunca buscas dientes de tiburón. Bueno, lo mismo es con la palabra de Dios. Si tú vas a buscar joyas de sabiduría a la palabra de Dios, las vas a encontrar. Pero si solo la estás leyendo como ves TikTok, no vas a ver nada. ¿Sí? ¿Tú te has dado cuenta cuando uno ve TikTok que ve 200 videitos y no se acuerda de qué vio? ¿Sí? Bueno, igual pasa con mucha gente, va a ver la escritura y lee, pero no escudriña. Bueno, de eso se trata esto. Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo con Esdras y toda esta gente? El periodo de la historia de Esdras es el periodo del exilio judío después de que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruyera Jerusalén. Los sacó de la tierra, se los llevó. Y como ustedes se acuerdan, hace unas semanas atrás hablamos de Nehemías, cuando hablamos el tema de asumir nuestra responsabilidad. Y el cautiverio había durado 70 años. El Señor había dicho, cuando se cumplan 70 años, ustedes van a volver a la tierra. Y como Dios cumple lo que promete, Él no dice cosas así que vamos a ver si nos sale bien las cosas, regresan en 70 años. Si no, no. Él dijo, en 70 años van a regresar. Entonces, hubo un primer grupo que regresó del exilio y que fue pero un gentío, hermano. Eran 50,000 judíos que siguieron a Zorobabel, que era un sacerdote, y regresaron por la misma ruta por la que caminó Abraham desde Babilonia hasta la tierra prometida. La misma ruta hicieron. En el capítulo 1 de Esdras hay un decreto de Ciro, rey de Persia, que motivó este regreso.
Él dijo, regresen, y les dio la orden y dijo, pero fue algo que había sido profetizado por Isaías. Él dijo que él tomó a Ciro, mi siervo, dijo, y él los conducirá. A veces nosotros cuando vemos las cosas que pasan en el mundo pensamos que los gobernantes deciden por sí mismos. Todo lo que pasa, mis amados hermanos, Dios está detrás de todo el asunto. Aunque no tenga sentido para nosotros, Dios está detrás de eso. Sí, aunque, ay, pero ¿por qué? Dios está haciendo que las cosas empiecen a caminar hacia encontrarse con el propósito de Dios. Entonces, la misión de los judíos a través de Ciro, y esa fue la orden, es regresen y reconstruyan el templo. El Dios de los israelitas, el Dios de los judíos es el verdadero Dios, dijo Ciro. Y a veces uno cree que Ciro era, obviamente lo era, un dios pagano, un rey pagano que no creía en Dios y todo, pero a veces uno no se pone a ver la historia y resulta que Ciro era, no quiero asegurarlo, pero creo, no sé si era el nieto o el bisnieto de la reina Esther. O sea que hay una línea en la que tú ves la mano de Dios en todo eso. Entonces, los que regresaron sentaron las bases del templo, pero hubo un momento en que los enemigos bloquearon la construcción y el proyecto permaneció inactivo 16 años. Y en esos 16 años aparece un profeta, Ageo, y entonces ahí empiezas a ver cómo se empiezan a ligar todos estos profetas que hay en el Antiguo Testamento. Y aparece Ageo y les dice, ¿cómo es posible que ustedes estén viviendo en mansiones y mi casa esté abandonada? Reconstruyan mi casa. Y entonces todos se pusieron las pilas y empezaron otra vez a trabajar en el templo. Dice en Ageo 1, versículos 4 y 8, dice, ¿por qué viven en casas lujosas mientras mi casa está en ruinas? Ahora suban a los montes, corten madera y reedifiquen mi casa. Y eso se pusieron a hacer. Y fíjese que cuando se pusieron a reconstruir el templo, hay una parte que a mí me encanta eso. Dice que apareció el profeta Ageo y dice, y vino palabra del Señor a través del profeta Ageo diciendo, así dice el Señor, yo estoy con vosotros. ¿Ya? Eso era todo lo que tenían que oír. Que Dios estaba agradado a lo que estaban haciendo. ¿Sí? No había nada más que oír. Y entonces concluyeron la construcción del templo. El templo se completó y se dedicó, dice, con una gran celebración, y eso se menciona en el capítulo 5 de Esdras. Luego un segundo grupo que fue dirigido por Esdras, y esto es una cosa muy linda, porque una vez que se terminó el templo, Esdras le pidió al rey Artajerjes que lo enviara a él y a un segundo grupo de judíos, incluidos sacerdotes y levitas, a Jerusalén para ayudar al pueblo a restablecer el culto, porque estaba el templo pero no había nada, no se había restablecido nada. Entonces el rey lo comisionó y no solo eso, le donó, dice, opulentos adornos para embellecer el templo e instruyó a Esdras para que exhortara al pueblo a obedecer la ley de Dios. Yo quiero aquí que usted me acompañe al capítulo número 7 de Esdras y vamos a leer los versículos 11 al 26. Esta fue una carta que le envió este rey a Esdras. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a inspeccionar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrezcan para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues
diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerá sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la obra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, para que no caiga su ira sobre el reino del rey y de sus hijos. Os hacemos saber también que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, nadie podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Qué le parece? Algo de gracia tenía, ¿verdad? El rey le dio esa carta para que fuera y reconstruyera, y no solo reconstruyera, sino que restableciera el culto de Dios en Jerusalén. Y le dio todo. Esdras lo único que hizo fue ponerse las pilas. Pero imagínense que a estas alturas Esdras dijera: ay, Dios mío, cómo no aproveché el tiempo, yo hubiera estudiado más la palabra, ahora tengo que enseñarles, ahora a qué hora me voy a poner a estudiar si no he aprendido. No, el hombre había dedicado tiempo previamente, sin saberlo, ¿para qué? A prepararse. Tú no desperdicies un minuto de tu tiempo cuando estés frente a la palabra, para aprender como debe ser. No creas, como mucha gente cree, que dicen: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y se ponen a oír 200 predicaciones. No. La fe viene por la palabra que Dios te da a ti directamente de su palabra. No por lo que oíste. Tú vas a recibir del púlpito una instrucción. Y vas a entender y vas a ver algunas cosas. Pero lo que Dios te diga a ti, eso va a ser tuyo nada más. Hay gente que vive de las experiencias que oye que otros tuvieron. Así no es. Ten tus propias experiencias con Dios. Vive las cosas con Dios. Ay, es que yo oí que al pastor fulano le pasó tal cosa. Sí, pero eso fue al pastor fulano. Eso no eres tú. Amén. Ok, entonces, imagínate cuando Esdras recibió esta carta, hermano. Yo quiero que pienses que eres tú, Esdras, que estás con todo el ánimo de esto y recibes la carta del rey, del gobernante, del rey de reyes, era el tope del gobernador del mundo en ese momento. Y te dice que aquí está tu carta, ve, y haz lo que aquí se te... Y por orden del rey le dice: ve y enséñale la ley de Dios a toda esa gente. ¿Tú te imaginas eso? Y a los levitas, a los sacerdotes, que nadie les cobre impuestos, al libre de impuestos. ¿Sabes una cosa? Que muchas de estas cosas se tomaron en cuenta para redactar ciertas leyes en algunos países de Europa. Interesante. Bueno, sigamos. Entonces ellos atendieron el llamado de Dios
Y cerca de 1500 personas viajaron con Esdras. Era una caravana, hermano, de sacerdotes y levitas que viajaron a Jerusalén desde Babilonia. Y todos llevaban los regalos que el rey les había hecho. Ahora imagínese usted a Esdras montado en este camello, pensando en, wow, ahora ya entendí para qué Dios me llamó. ¿Verdad? En ese camello así bajo el sol y todas las cosas. Va a pensar todo lo que iban a hacer. Eso ha sido emocionante. Todo lo que iban a hacer. Claro, se llevaba la carta, hermano, con instrucciones específicas. Ojalá todos nos dieran una instrucción específica. Muchas veces Dios te dice, tú ve y allá te digo qué es lo que vas a hacer. Y tú vas andando y cada día vas descubriendo qué es lo que vas haciendo y Dios te va abriendo el camino. Eso se llama fe, por supuesto. Pero lo que tú debes saber es que Dios te llamó a hacerlo. Y tú comienzas, y el comienzo muchas veces es muy difícil. Entonces, pasan los años y Dios se mueve una vez más en el corazón de Artajerjes y le encarga a Nehemías que dirigiera un tercer grupo a Jerusalén para reconstruir los muros. Ya está reconstruido el templo, ya está establecido el culto, pero los muros de la ciudad están destruidos. Entonces Dios mueve a otro, a Nehemías, pero mueve el corazón del rey. Y se levanta una tercera migración, hermano, de la que estudiamos la última vez. ¿Sabe una cosa? Zorobabel, Esdras y Nehemías, unos líderes tremendos de los que se aprende tanta cosa sobre el liderazgo. Y Dios hace girar los asuntos mundiales para traer de regreso a la tierra prometida a su pueblo en el tiempo que Él dijo que iban a regresar. Establece un rey o reyes en los que les da gracia para que aquello suceda. Y tú te pones a pensar que no te va a dar gracia con tu jefe, que no te va a dar gracia con ese cliente o con ese proveedor. No, hombre, ¿qué pasa? Si le movió el corazón a Artajerjes, a Nabucodonosor, a Ciro, rey de Persia, no se lo va a mover a tu jefe. ¿Ah? A tu cliente, a ese que te debe. Se lo va a mover, pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Lo ves? Ahora, ¿cuál es la parte que te toca hacer a ti? Prepararte. Mire, ya con Nehemías, los judíos completaron los muros. Y dice Nehemías, con la ayuda de nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasó con Esdras? El pueblo tenía un corazón, imagínense, después de ver todo lo que estaba pasando, hermano, ellos querían obedecer a Dios. Pero ¿cómo podrían hacerlo sin alguien que les enseñara los mandamientos de Dios? Ellos no conocían la ley. Y entonces se reconstruyen los muros, regresa Nehemías y ahora llaman a Esdras en busca de ayuda para edificar sus vidas con la palabra de Dios. La vida tiene que ser edificada con la palabra de Dios. Hace unos meses o años atrás, unos 2 años atrás, antes de que empezara toda esta cosa, yo fui y soy amigo de uno de los gerentes de la librería cristiana, CLC, el hermano Milton. Y yo le digo, hermano Milton, ¿qué es lo que más lee la gente? ¿Qué es lo que más lee la gente? Le digo, que viene aquí a la librería. ¿Qué es lo que más compra? Y me dice, 2 temas nada más, me dice. Autoayuda y liderazgo. ¿En serio? Le digo, sí, me dice. Y fíjese, me dice que cuando nosotros abrimos la librería hace 20 años, no sé cuántos años, los temas que más se veían eran oración y estudio de la palabra. Ahora son autoayuda y liderazgo. Todos quieren ser líderes, pero todos se tienen que autoayudar.
Son líderes que se autoayudan. Y mire, me dice, de acá, casi hasta la mitad de la librería, autoayuda y liderazgo. En aquel rincón, todo lo que tiene que ver con estudio de la palabra y oración. Y nosotros tenemos que traer esos libros, me dice, porque eso es lo que se vende. Por eso es que estamos como estamos. Y tristemente, así está la predicación también. Ausente de la palabra de Dios. Entonces, el mensaje de Esdras, mis amados, es uno de los ejemplos más claros en la Biblia, y eso lo vamos a ver ahora, de una exposición genuina de las Escrituras. Cuando Esdras se para frente al pueblo y empieza a predicar. Miren lo que dice en Nehemías capítulo 8, versículos del 2 al 12. Acompáñenme, ahí está al ladito Nehemías, en la esquina siguiente, en la calle que sigue, ahí está Nehemías. Dice, capítulo 8 de Nehemías, versículos 2 en adelante. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Cuando uno lee aquí de todos los que podían entender, ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué hace esta referencia a los que podían entender? Y leyó del libro en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Se juntaron desde que amaneció hasta el mediodía para leer las Escrituras. ¿Me está oyendo? Para leer las Escrituras. No para que les predicaran y los entretuvieran con un bonito mensaje motivacional. Ahora que estamos llegando a Jerusalén, hermanos, necesitamos ser animados y vamos. No. Los juntaron desde que amaneció, digamos que eso fue a las 6 de la mañana, para poner una hora, hasta el mediodía, digamos que fue a las 12. 6 horas leyendo las Escrituras. No me conteste. Pero ¿usted cuántas horas pasa leyendo las Escrituras? Ok. Y entonces dice que leyó el libro en la plaza que está delante de las puertas Ok. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadanás, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebía, Jamín, Acub, Sebetai, Odillías, Maasías, Kelitá, Azaría, Josabad, Anán, Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? La mayoría de la gente que había regresado, sus padres habían cometido el error de no enseñarles la lengua hebrea. No entendían el hebreo, entonces no entendían lo que les estaban leyendo. Entonces los levitas estaban entre el pueblo explicándole la palabra a la gente para que entendieran mejor. Ahora, eso es la función de los maestros. Ahora lo voy a poner en este tiempo. Para eso funcionan los grupos de estudio de la palabra de la iglesia, para que usted entienda mejor la palabra de Dios y no sea arrastrado por cualquier viento de doctrina, sino que usted aprenda, entienda y crezca en la palabra. Mire, hace unos años, unos 3 años, tuve el privilegio de conocer al hijo de unos queridos hermanos. Ustedes los conocen, a los hermanos Cook, que son misioneros en el Darién. Ellos
educaron a sus hijos con este sistema de homeschooling, de escuela en la casa, porque en la selva no había escuela, pues. Entonces los educaron así en su casa, y ahí recibían la escuela, y ahí se graduaron hasta que llegó la hora de ir al high school. Y los niños se fueron a los Estados Unidos a hacer el high school. Lo sorprendente para la gente que los recibió allá es que los niños calificaron con las más altas calificaciones. Pero uno de ellos, el mayor de ellos, tenía calificaciones extraordinarias. Él se llama Christopher. Y Christopher tiene en este momento una posición en una empresa altísima, gana mucho dinero y hace muchas cosas y sostiene la obra del ministerio de sus padres en gran parte. ¿Por qué quiero decirte con esto? Que los niños deben ser enseñados correctamente. No con las corrientes de este mundo, sino con la corriente de la palabra. ¿Sí? El otro día me contaba Jackie, todos saben quién es Jackie, cuando ella llegó a la escuela y entonces la profesora de ciencias dijo no, empezó a hablarle de la evolución, y dice nosotros venimos del mono y no sé qué, y ella levantó la mano. Tenía 8 años, pero tenía una abuelita que crecía en la palabra, y dice, profesora, yo no vengo del mono, a mí me creó Dios. Y entonces la profesora dice, sí, a mí también. Pero es que esto es lo que nos dio el ministerio para enseñarlo. Así que tenemos que estudiar esto. Pero yo también vengo de Dios. A mí yo no tengo ningún pariente así, ¿verdad? Entonces, esta gente estaba en medio del pueblo, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed manjares grasos y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Mira dónde está el versículo. Mira en qué contexto está. En el estudio de la palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar con porciones y a gozar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahora, ¿qué es lo primero para que aprendamos, hermanos, cómo debemos acercarnos a la palabra? Número 1 que nos enseña este pasaje es lectura y respeto a las escrituras. Cuando estamos leyendo, lee con respeto a las escrituras. Acércate como lo que es la palabra de Dios. Número 2, la explicación de las escrituras. Mientras Esdras leía, los levitas circulaban entre la multitud traduciendo del hebreo al arameo el idioma de la gente común, entendiendo lo que ahí decía. Por eso es que usted me oye decir, la Biblia dice lo que dice, no dice lo que usted cree que dice. La Biblia dice lo que dice, no dice otra cosa. ¿Sí? Es que yo creo que aquí dice, no, ahí dice lo que dice. Es que yo pienso que esto quiere decir, no piense, ahí dice lo que dice. Que la Biblia se explica sola. Y número 3, la respuesta que tenemos que darle a las escrituras. Cada vez que leemos la palabra de Dios y la entendemos, exige una respuesta de parte de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con lo que entendimos? Dice que esta gente se conmovió, hermano, de entender algo que por 70 años no habían oído. Y ahora lo entendían, ahora decían, wow, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice Dios. Y se gozaron, dice, y se fortalecieron, y se alegraron, y se fueron a comer y a celebrar, porque había razones para estar alegres. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lloraba la gente? Durante años habían vivido en la ignorancia de la palabra de Dios.
Y no hay nada que cree o que desarrolle más inestabilidad en la vida de una persona que ignorar las escrituras, hermanos. Uno es inestable por no conocer la palabra de Dios. Cuando tú no sabes ni qué crees, pero cuando tú sabes lo que crees y sabes que sabes lo que crees, eso no te mueve nadie. Nunca se me olvida, a mi pastor llegó un día un hermano y dice: hermano, encontraron la tumba de Jesucristo con unos huesos. Y el pastor comenzó a reírse. ¿Y tú no has leído en la palabra que Él resucitó y ahí no hay nadie? Que Él está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Entonces no es de Él, por supuesto que no es de Él, ni esos huesos son de Él. ¿Qué es lo que te pasa? Pero la ignorancia de las escrituras, hermano. Entonces la incertidumbre en la gente se transformó en muchas cosas en esos 70 años. Como no había una base sólida para mantener sus vidas en pie, entonces se volvieron a la superstición. Se volvieron, hermanos, a lo que fuera, a la idolatría, a un montón de cosas, porque no entendían. Entonces el pueblo lloró lágrimas de remordimiento por todos esos años que anduvieron errantes sin la palabra de Dios. Pero ahora Nehemías les secó las lágrimas con una exhortación y les dijo: vayan, celebren con gran gozo, porque han oído las palabras de Dios y las han entendido. Hermoso. Ahora podían seguir el camino de Dios. Ahora, Dios seleccionó a Esdras para que fuera el maestro de la nación, mis amados. Un sacerdote cuya línea familiar usted la podía ver desde él para atrás hasta Aarón, el hermano de Moisés. Era un sacerdote genuino, porque ellos se guiaban por esa descendencia para tener las posiciones que tenían. Entonces él podía entrar al templo, podía hacer sacrificios, podía representar al pueblo ante Dios, podía ser sumo sacerdote. Estaba, como dice el versículo 6 del capítulo 7 de Esdras, dice: estaba bien versado en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Ahora, leímos un pasaje al comenzar el mensaje que nos dice cómo se preparó Esdras para su llamado. Y dice el pasaje: Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar esos decretos y reglamentos al pueblo de Israel. Miremos los 4 conceptos, diríamos, clave en este versículo que describen cómo se preparó Esdras para su llamamiento. Número 1, se decidió, estaba decidido. Esdras puso en su corazón, hizo un compromiso personal. ¿Se recuerda a Daniel? El profeta Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida de la mesa del rey. Bueno, él hizo una decisión. Él estaba decidido en su corazón, dice, a estudiar y obedecer la ley del Señor. O sea, es una decisión personal. Decidido a conocerla. La segunda dice acá en el ¿cómo se llama? En el Salmo 119, verso 30 dice: he escogido el camino de la verdad y he puesto tus ordenanzas delante de mí. Hacer eso necesita un acto volitivo, un acto de la voluntad nuestra para hacer las cosas. Tú eres el que decide cuánto quieres saber de la palabra de Dios. Mis amados, nosotros no podemos ser cristianos light. No se puede, porque lo que está pasando en el mundo te exige ser un cristiano de verdad. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene preguntas y tú no puedes salir con una tontería. Y te voy a decir por qué. Porque en eso va la vida o la muerte eterna de la persona que pregunta. Amén. La segunda cosa, Esdras estudió, se convirtió en un estudiante de las escrituras.
Mira lo que dice Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hay que tener la palabra presente siempre. Siempre. Número 3, obedeció. Puso en acción la verdad que aprendió. No es solo saberla, hay que ponerla en práctica. Verificar que funciona, hermano. Hay que verificar que la palabra funciona. Dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y número 4, Esdras enseñó al pueblo, compartió lo que aprendió con otras personas. Romano dice que el que enseña, enseñe. Miren qué práctico, ¿verdad? Usted enseña, enseñe. Usted sabe, enseñe. Nunca se me olvida. Una vez oí el testimonio de un hombre, era un finquero, un hombre muy rico, hermano. Y una de las características de las personas ricas es que sus problemas, sus grandes problemas casi siempre tienen que ver con dinero. No sé por qué. Y entonces, un día estaba él en su finca, solito. Esta vez sus problemas no eran de dinero, eran de la familia. Y estaba él solito en la finca, no había nadie más, estaba él solito. Y la persona que lo servía era un hombre, un peón. Era el que le cocinaba y le hacía todo. Y entonces el hombre se sentó a comer y estaba muy pensativo. Y este hombre le sirvió y se quedó ahí cerca. Y lo miraba. Y entonces el hombre lo vio y le dice, no recuerdo cómo se llamaba el sirviente. Y él se volteó y le dice, ya no sé qué hacer, le dijo. Felipe, creo que se llama Felipe, ya no sé qué hacer. Estoy muy desesperado. Todo se me ha vuelto en contra. Y este hombre lo vio y le dice, patrón, usted perdone lo que le voy a decir, pero a usted le está pasando lo que al siervo Job. ¿Y quién es el siervo Job? Y a partir de ahí le presentó el evangelio. Y esa noche aquel hombre entró al reino de Dios porque recibió a Jesucristo como su Salvador. Hay que estar preparado, hermano. Tú no sabes cuándo te van a llenar las bases y te toca ir al BAT. Y usted no se imagina con qué amor aquel hombre rico hablaba de su sirviente por haberle presentado a Cristo. Hay que estar listo. Siempre hay que estar listo para enseñar. Entonces, a medida que Esdras estudiaba diligentemente su llamado a proclamar la verdad de Dios, mis amados, se hizo más claro el llamado. Decía así, yo estoy llamado a enseñar. Yo tengo que enseñar esto que he aprendido. Ya llegó el momento en que aunque sentía sueño, él seguía porque dijo, yo tengo que enseñar. Y cuando vio a la gente parada ahí, hermano, y los vio reaccionar a la enseñanza que le estaba dando, ¿qué cree que sintió ese hombre? Un gran agradecimiento a Dios porque lo había preparado para aquel momento. Él entendió para qué Dios lo había llamado. Ningún otro libro es como la Biblia, porque en estas páginas hay verdades para guiar tu vida, para criar a tu familia, para conducir tus negocios, para formar tu ética y tu integridad. Todo eso está en este libro, pero requiere estudio. Hay que estudiar la palabra. No abrir el YouTube y ponerse a oír prédicas. No, estudia la palabra porque Dios tiene algo que decirte a ti personalmente. Amén. Entonces,
De esta palabra de Dios, mis amados hermanos, tiene que surgir la comprensión de Dios y de su llamado para nosotros. Lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios quiere que tú hagas. Y el ejemplo de Esdras nos va a desafiar, o nos tiene que desafiar, a pasar tiempo en las Escrituras, a mantenernos, si ya lo estamos haciendo, a mantenernos fieles a los grupos de estudio de la palabra, o si no, a unirnos a uno, a confiar en que Dios nos usará para contrarrestar la ignorancia, la inestabilidad y la incertidumbre de nuestros días. No, la gente ya no sabe ni en qué cree. Ya no saben qué creer. Muchos han echado para atrás porque no saben qué es lo que está pasando. Claro. Así que Esdras dice, reflexionando sobre el éxito que había visto, dijo: me sentía animado, oiga esto, porque la mano misericordiosa del Señor mi Dios estaba sobre mí. Esto es hermoso. Recuerdo con mucho amor. Yo trabajé en un lugar, en un tiempo en el que en mi país estaban poniendo bombas por todos lados en la ciudad. Entonces se puede imaginar usted cómo estaba el negocio de los bienes raíces, ¿verdad? Yo trabajaba en una agencia de bienes raíces. Nadie quería comprar nada, hermano. Todo el mundo quería esconderse. Y nada, y yo iba todos los días a mi oficina y todos los días iba con buen ánimo y animaba a la gente. Y un día me llama mi jefe, que por cierto era una panameña, y me dice: dígame, Eduardo, porque Eduardo es mi nombre, le cuento. Dígame, Eduardo, ¿usted de dónde saca tanto ánimo? Porque no ha vendido nada, pero yo no me quiero deshacer de usted, me dice, porque usted me anima a la gente. ¿De dónde saco el ánimo? Y entonces yo me quedé asombrado, dije, si supiera yo cómo me siento, pensé yo. Bueno, le dije, la verdad, le dije, es que la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. La Biblia, me dice. Sí, le dije, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Y Él es el que me anima a mí. Desde que yo le entregué mi vida a Jesucristo, mi vida cambió y yo estoy agradecido por la vida que tengo. Y ella se me quedó viendo. Ahora entiendo, me dice. Bueno, vamos a lo que venimos. No sé qué. Bueno, pasó el tiempo. Y un día yo me tuve que ir de la empresa. No me acuerdo si fue porque cerró, no me acuerdo ni qué pasó. No, me tuve que ir. Años después, hubo una cruzada con el evangelista Jimmy Swaggart. El estadio estaba lleno, hermano. Era una cosa gloriosa, algo lindo. Y estaba gente cantando y todo. Y yo voy caminando con mi esposa y unos amigos entre aquel gentío y me encuentro a doña Liliana. Doña Liliana, le digo, qué bueno verla. Y entonces, a mí me da gusto ver, y me abrazó y todo. Y entonces, ¿qué está haciendo? Me dice, ¿qué está haciendo? ¿A qué está? Entonces le dije, bueno, yo me estoy dedicando al pastorado. Me dice, si usted está trabajando con el que vale la pena trabajar. Y usted, le digo yo, bueno, yo sigo con la empresa, me dice, pero le cuento algo, le di mi vida a Jesús. Y yo no sabía qué hacer en ese momento, de la alegría que me daba. Y me dice, ahora sé lo que usted me explicó aquel día. Yo me quedé pensando, ¿yo qué le dije aquel día? Amados, quiero terminar acá. Tú puedes reconocer como Esdras la mano del Señor operando en tu vida. O puedes ver a Dios uniendo eventos y personas en tu vida, llevándote a un punto. No sé si te ha pasado que Él como que hace cosas y te lleva por un camino, como que Él está entretejiendo cosas para llevarte a un punto. La manera en que te formó,
los padres que te dio, los amigos que te dio, la escuela que fuiste, si te escapaste, si no te escapaste, si terminaste, si no terminaste. Todo lo que ha pasado en tu vida ha cumplido con un propósito. Pero te quiero decir algo y te lo quiero asegurar en tu corazón. La palabra te va a guiar directamente al propósito que Él tiene contigo. No te vas a perder, no te vas a distraer. Ve a la palabra, no te distraigas, mantente en ella. No te preocupes acerca de cuándo o cómo Dios puede usarte. Él te va a usar. ¿A dónde te va a enviar? Ese es asunto de Él. O qué plataforma puede darte, esa ya la está preparando Él. Ese no es asunto tuyo. Lo que a ti te toca es prepararte para cuando Él diga te necesito aquí, tú estés dispuesto a pararte donde Él quiere que te pares. Déjenme contarle algo. Esto muy pocos lo saben. Cuando Dios estaba hablándonos de que nos iba a enviar al ministerio, teníamos un grupo de amigos. Y todos estábamos pensando a dónde nos iban a enviar Dios, a dónde nos iba a mandar Dios. Y unos hablaban de lugares y todo. Y un día llegó un hermano y me dice, Dios te va a enviar al África. Hermana Viana, dice, Dios los va a enviar al África. Y empezó a decirnos, Buana Valo, Buana Viana. Y empezó a vacilarnos así. Y digo, ¿por qué dices eso? Porque anoche lo soñé. Y los vi rodeados de gente negra. Y dije, bueno, Señor, si tú no quieres allá, nos vamos allá. Cuando yo me vi la primera vez rodeado de mis hermanos negros en Panamá, yo le dije a mi esposa y los abracé, le dije, mira, 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 le dije, mira, no era tan lejos, era aquí y más alegre aquí que allá. Déjame decirte algo. Yo desde el primer día le he dicho al Señor, gracias por traerme a esta tierra. De verdad, de verdad. Solo Dios conoce cuán agradecidos estamos en mi casa, en mi familia, porque Dios nos haya traído a este lugar. Y haber estado listos para hacer lo que teníamos que hacer en este lugar. Nunca Dios nos habló de tener una iglesiona. Nunca. Nos habló de preparar discípulos. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces hemos visto pasar, ha habido gente que pasa y se va. Pareciera como que fuéramos la aduana de Portobelo, sí, que pasa gente. Aquí pasa gente y los bendecimos. Y ahora los vemos que andan por allá, por España, por Estados Unidos, por todos lados, Chile. Y por todos lados están. Pero quiero decirte algo, tú debes estar listo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios contigo? Estudia la palabra, respeta la palabra, pero enséñala. Enséñala. Tú tienes acceso a gente que nadie más tiene acceso. No corras ahora, deja que te prepare. Pero cuando Él diga, ahora, no pongas excusas, sino ve. Ve. Porque no va a haber vuelta, porque de todas maneras te va a llevar. Y como siempre me lo has oído decir, te va a llevar con anestesia o sin anestesia, pero te va a llevar. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, primero por permitir que esta palabra llegara hasta nosotros, Señor. ¿Cuántos siervos tuyos dieron su vida, Señor, para protegerla, para que nos llegara? ¿Cuántos siervos tuyos dieron su vida para traducirla? ¿Cuántos la defendieron, Señor, hasta la muerte para que nosotros la tuviéramos en nuestras manos?
Señor, gracias por esos hombres y mujeres tan valientes. Enséñanos a honrar, Señor, tu palabra, yendo a ella, Señor, yendo a ella cada día y aprendiendo de ella cada día, Señor, permitiéndole que transforme nuestros corazones, que transforme nuestra manera de pensar, que tú la uses para hablar a lo profundo de nuestro ser. Señor, nada puede hablar tan profundo como tu palabra y transformar tan permanentemente como tu palabra, Señor. Nada hay con ese poder, nada en este mundo. Señor, que tengamos esa decisión de Esdras, de estudiar tu palabra para poderla enseñar correctamente, Señor. De enseñarla con sabiduría, con humildad, con sencillez de corazón, pero con la valentía, Señor, y con la certidumbre de que es tu palabra. Te ruego que nos des el denuedo y la osadía para hacerlo, Señor, a todo aquel que requiera escucharla. Que nos dé, Señor, el valor para hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Padre, yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, que cada uno entendamos que todos somos llamados a llevar tu palabra, que otros oigan, que otros sepan quién eres tú, Jesús, y que también reciban salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si esta mañana en esta reunión o en esta transmisión hubiese alguien que nunca te has arrepentido de tus pecados y hoy deseas hacerlo, ahí en tu lugar, ahí dile a Jesús: Señor, me arrepiento de mis pecados, te abro la puerta de mi corazón, perdóname. Y hoy recibe la adopción de hijo de parte del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.